hay gente de Brasil, de México, me dijiste de Perú y de Argentina, así que esperemos que esto les sea de utilidad para la utilización de este sistema que tanto permite la incorporación de estas temáticas nuevas. Disculpen, creo que la doctora Bueno tuvo un problema con su conexión. Ahora me voy a comunicar con ella a ver si la puedo ayudar. Disculpen. Nuevamente por acá, no sabía que se había desconectado, así que bueno, lo que le estaba planteando es cómo mezclar el tema de alineadores y ATM y entender que Lucas, está el cartel del anfitrión, está grabando la reunión, ¿lo sacás de ahí? Le tiene que dar usted No, no aceptar. puedo, A no nosotros puedo. acá no nos aparece. Minimizo, Sí, sí, sí. ¿será que dejo de compartir? No puedo. Ahora sí, espérate, ahora sí, tenía que estar minimizada. Perfecto. Espérate, Ahora puedes compartir pantalla y Sí, ya. ahí va. Ahí está perfecto. Se ve bien. Ahí estamos. Sí, Bueno, perfecto, Andrea. entonces arranco desde acá porque no se escuchó nada de lo que dije entonces. Así es. Bueno, entonces había comenzado a hablar que mezclar alineadores y ATM realmente es algo que es bastante complejo, dado que son dos temáticas absolutamente diferentes, de una alta vanguardia, donde todo odontólogo sabe que los problemas de ATM pueden existir y todo ortodoncista también van a tener cuantiosa cantidad de casos de alineadores, dado que de alineadores se espera tener un crecimiento exponencial. Para el año 2026 se espera tener este número de crecimiento que es muy alto, así que todos nosotros vamos a tener en nuestra consulta pacientes que quieran llevar alineadores, pero también lo que sabemos que lo que ha aumentado es el desarrollo de problemas de ATM, más en pandemia, donde ha existido una alta tasa de pacientes que han concurrido con dolores, con trabas, con cualquier tipo de sintomatología que se le asocia al problema articular, y ha aumentado en pandemia, pero también existían anteriormente, y en este análisis sistemático se ha visto que existe un porcentaje muy alto de pacientes, tanto que el 31% de adultos presentan patología de ATM y un 11% de los chicos, siendo esta uno de los estudios, si quieren, que menor porcentaje encuentra problemas. La American Association of Orthodontics claramente dice que un paciente previo en ortodoncia debe ser evaluado en su articulación, en su parte muscular y en su parte funcional, y que esto forma parte del diagnóstico previo. Y en una búsqueda en PubMed vamos a encontrar un 381% de artículos que hablan sobre patologías articulares, por lo tanto es un tema que realmente está en boga. Entonces, si tenemos un paciente como este que presenta un problema transversal, vertical, anteroposterior, pero encima presenta una patología articular, lo que se nos van a plantear por lo general son dudas o preguntas de por qué o por dónde comenzamos a tratar un paciente que tiene todo esto que la ortodoncia nos enseñó, pero que aparte tiene problemas articulares. Y si tenemos un paciente que muerde de esta manera o de esta manera, vamos a ver que es una clase 2 donde la mandíbula está inhibida en su crecimiento, está en una posición posterior, en donde no hay un crecimiento correcto antero-posterior de la mandíbula y tampoco hay un crecimiento vertical como corresponde. Entonces, muchas veces nosotros al paciente lo que hacemos es decirle, bueno, a ver, mordé acá, porque esa mordida donde le hacemos morder es una mordida donde nos gusta cómo queda, pero no entendemos cómo llegó a morder en la foto de la izquierda. Entonces, para poder comprender por qué el paciente muerde como muerde, tengo que saber qué camino recorrió para poder llegar a desequilibrarse de la manera que se equilibró y poder entender qué es lo que yo tengo que atacar.
Por supuesto que necesito tener un conocimiento cabal de cómo es esta articulación y entender si existe realmente una relación entre lo que es la oclusión y lo que son las patologías del ATM. Si yo no entiendo cómo es la articulación sana, tampoco voy a entender cómo es una articulación patológica. Por lo tanto, esta articulación debe ser evaluada en su componente duro y en su componente blando, entendiendo que son dos huesos con un disco interpuesto en el medio y que funciona como cualquier articulación de nuestro cuerpo, cubierta por una cápsula y lubricada con un líquido sinovial. Imágenes que la estudian hay un montón, pero las básicas son la radiografía y la resonancia. ¿Cómo se puede una radiografía? Simplemente radiografía de ATM en boca abierta y en oclusión máxima, acompañada de una panorámica y acompañada de una radiografía frontal para evaluar al paciente en la parte dentaria y en su parte esqueletal. Y teniendo un conocimiento anatómico mínimo de cómo es esa cavidad glenoidea, el cóndilo, el espacio interarticular, dónde está el conducto auditivo, qué espacios deben mantenerse en oclusión para ese disco articular, haciendo una comparación entre el lado derecho e izquierdo, verticalmente y anteroposteriormente, para ver si está implantada como corresponde en esa cavidad glenoidea. Y también tengo que tener un conocimiento mínimo del crecimiento. Este crecimiento condilar que va a estar absolutamente unido al desarrollo de la cara. Entonces, el Journal Available of Orthodontics del año 2020, del mes de febrero, sacaron justamente un artículo que hablaba sobre la importancia que tiene el conocimiento sobre la morfogénesis y el crecimiento articular. Y como un journal de alineadores me va a estar hablando de crecimiento de ATM, y me va a estar hablando porque realmente comprende que uno cuando instala un alineador en la boca tiene que tener un conocimiento de cómo funciona esta articulación. Si no, un journal que habla justamente de alineadores no se va a poner a escribir sobre problemas de ATM. Y miren ustedes que lo que tiene el ATM es un potencial de crecimiento que está disponible a nuestro alcance toda la vida del paciente, no solamente en la niñez, como creíamos nosotros hace tiempo. Y el desarrollo del maxilar superior, que es a donde quiero ir con esta parte de la charla, es que uno tiene que comprender que el maxilar superior crece mucho más verticalmente que el maxilar inferior. Entonces, ese maxilar superior, cuando nace el bebé y crece con su cráneo para abajo, la cara, si es un paciente que tiene un potencial de crecimiento de clase 1, va a crecer mucho para abajo. Ahora, si es un paciente que tiene un potencial de crecimiento de clase 2, en vez de crecer para abajo, la cara ahora le va a crecer para adelante, como sucede en la foto de la derecha, donde vemos claramente que tiene un maxilar superior que está muy desarrollado para adelante y que tiene una mandíbula que algo pasó que no se pudo desarrollar como corresponda. Entonces yo necesito entender por qué al paciente le pasó lo que le pasó. Para eso hay que entender que el maxilar superior crece para abajo a expensas de una nivelación del plano oclusal, que esa nivelación del plano oclusal existe porque existe una erupción correcta de los molares superiores, y ese plano oclusal que crece para abajo hace que el cóndilo se desarrolle como corresponda para atrás y crezca. Entonces, si yo no tengo el descenso del maxilar superior, no tengo el crecimiento del cóndilo y tampoco tengo el crecimiento del pogoño para adelante. Entonces, tener un crecimiento correcto del molar 6 permite un crecimiento correcto del cóndilo, permite un crecimiento correcto de la mandíbula. Entonces, las tres cosas están absolutamente concatenadas, como dice el doctor Sato, en donde habla que ese plano oclusal es la llave de la oclusión y que hay una importancia tremenda en mantener una dimensión vertical posterior correcta a expensas de que ese 6 baje todo lo que tiene que bajar. Si ese 6 no baja, el plano oclusal no se nivela y el cóndilo no se desarrolla como corresponde. Entonces, es el plano oclusal la llave, el key de toda la oclusión para un desarrollo correcto de la mandíbula. Es el cerrojo de la oclusión. Entonces, hay una relación entre cóndilo y oclusión y es íntima, la relación es absoluta y concreta. Entonces, en mi anamnesis, más allá de revisar al paciente, preguntarle cómo se llama y mirarle qué oclusión tiene, tengo que preguntarle un montón de cosas que me llevan a saber si ese paciente tiene o no tiene una patología en la articulación. Si tiene golpes en el mentón, si toma alguna remedicación en forma crónica, si aprieta los dientes, si está operado de algo, si realiza algún deporte, todas preguntas que me van a ayudar a contestar un montón de respuestas en el momento que yo tengo que implementar un tratamiento. Tomo una al azar, tomo alguna medicación. Hoy la gente que busca alineadores no tiene todas 15 años, tiene 15, 25, 55, 75 años, 85 años,
y lo más probable es que un paciente de 75 años tome alguna medicación, y yo necesito saber a quién le estoy implementando este plan de tratamiento con alineadores o con brackets, donde el paciente toma una medicación que le puede estar afectando su parte ósea y este movimiento dentario. ¿Qué mínimamente le tengo que evaluar? ¿Cuánto abre la boca? 40, 45 milímetros, y anotar los datos y los valores en milímetros de la apertura de ese paciente. También tengo que evaluar si la mandíbula mueve correctamente para un lado y para el otro. Si un paciente está trabado de un lado, probablemente la mandíbula no la pueda mover para el lado derecho, y eso me va a dar una idea de que la articulación del lado izquierdo no está funcionando de una forma correcta. Entonces, son pequeños datos clínicos que me acercan para saber si el paciente está funcionando como corresponde. Cuánto abre, cuánto desvía, y tener un dato numérico de lo que tiene el paciente. La palpación, evaluar la articulación, que no tiene que doler en ningún movimiento de apertura ni de cierre, y buscar si hay ruidos tanto en el principio de la apertura, en el fin de la apertura, en el principio del cierre o en el fin del cierre. También hacer una palpación de la que se llama intrameatal, que es una palpación para poder evaluar si existe un dolor adentro del conducto auditivo, cuando la mandíbula está colocada en una posición muy posterior. Uno hace esta palpación intrameatal y encuentra dolor con las mandíbulas que se encuentran en una retroposición. Y por supuesto, toda la evaluación muscular de aquellos grupos musculares que no deben doler en la palpación y tampoco deben doler cuando uno le pregunta al paciente si tiene alguna molestia en esos grupos musculares. Todo eso para poder entender qué origen puede tener una patología articular. Es decir, ¿por qué el paciente le duele o por qué el paciente está trabado? Y bueno, porque tiene un problema traumático o infeccioso, autoinmune o oclusal, o un problema neoplástico o no neoplástico. Esto es diagnóstico. El resto es signo o es signo sintomatología. Otra cosa para evaluar es la dimensión vertical, dónde muerde el paciente. Si donde muerde el paciente está acompañado de una musculatura correcta y una articulación correcta, fantástico, vamos para adelante. Pero si esa oclusión está acompañada de una musculatura contraída, de una musculatura contracturada y unos cóndilos que están mal posicionados, no creemos en esta dimensión vertical y utilizamos lo que llamamos dimensión vertical neurofisiológica, que se obtiene a través de la utilización de esta aparatología que se llama TENS, que relaja la mandíbula, la coloca donde corresponde, donde tiene que ir, y con esa posición correcta de la mandíbula nosotros obtenemos esta oclusión que no tiene nada que ver con la oclusión habitual, sino con una oclusión que contiene una musculatura en balance y con unos cóndilos trabajando correctamente. Se toma con esta bite de mordida, con una silicona de mordida, y esa silicona de mordida colocada entre los dientes nos permite construir estos intermediarios oclusales, que le podemos poner el nombre de splint, ortosis, dio, DODA, el que quieran, que la función que tiene esta placa es sostener la mandíbula en una forma descomprimida. Entonces, si yo tengo un paciente que después del TENS relaja en esa posición es la que se toma como registro, se toma esta mordida y se manda a confeccionar esta placa. Y con esta placa hacemos nuestro tratamiento de ATM. Le controlamos la parte electromiográfica de la musculatura para ver si la altura de la placa es la correcta o no. Y después de eso suceden tres cosas. O el paciente continúa con dolor y tengo que reevaluar la placa, hacerle la placa de nuevo, evaluar qué es lo que estoy haciendo. La placa tiene poca altura y la trato como si fuese una ortopedia y la desgasto en la zona de molares, o lo que le pasa al 90% de los pacientes. Sin la placa no puedo vivir. Si me saco la placa me duele. Si me saco la placa no sé dónde morder. En estos pacientes la única situación que hay que hacer es tratar de compensar la altura de la placa con diente. Ahora lo hacíamos con ortodoncia. Entonces, normalmente desgastábamos la placa y lo que hacíamos era compensar la altura de la placa con diente y gastábamos ese espacio. Entonces, hasta ahí caminé con la ortodoncia y hasta ahí caminé con la RTM, hasta que un día se cruzó la historia con los alineadores, de la mano de la doctora Gabriela Lavalle, que siempre me abrió la puerta para poder implementar cuanta situación se planteaba para poder innovar con los alineadores, y conocimos en uno de los congresos al doctor Werner Schupp, que nos va a acompañar ahora en el Summit próximo dentro de 20 días. Él presentó un trabajo muy interesante donde él hablaba de alineadores, pero realmente le daba a la ATM, la ponía en un podio y realmente hablaba de ella con una importancia como se merece. Y ahí decía que realmente uno no puede tratar a pacientes que no reconocen al ATM como un pilar fundamental de la oclusión. Y él habla también que utiliza
placas o splints para poder tratar los problemas de ATM y que son mundialmente conocidos que sirven estas placas y que también existe una posibilidad de combinar el alineador con el splint. Entonces, él dice que hay que tener un conocimiento de las patologías de ATM, de cómo se trata un problema articular, que hay que trabajar de una manera de no invadir la boca del paciente con un tratamiento que sea irreversible, sino que primero hacerlo pasar por algo reversible antes de ponerme a mover dientes, antes de ponerme a hacer una rehabilitación. Entonces él dice, coloquemos placas en la boca, que yo estas placas las puedo sacar, poner, gastar, subir, antes de empezar a mover dientes para ver si en esta posición el paciente está bien. Él habla que modifica la boca del paciente y transforma la parte posterior en lo que se llama un soporte vertical posterior fisiológico, en donde él hace morder al paciente en esa posición, donde transfiere la altura de la placa a la parte dentaria. Entonces, él estudia la posición de reposo, así como nosotros utilizamos TENS, él utiliza otro modo de relajación. Dice que tiene que compensar la oclusión, entonces hace utilizar la placa 24 horas, igual que lo usamos nosotros, y en un radio de 1 a 1, es decir, que si la placa tiene una altura de 4 milímetros, esos 4 milímetros deben ser compensados con diente. Entonces, ese espacio tiene que ser consumido de esta manera. Entonces, ese soporte vertical fisiológico, él le pide a los dientes que hagan este movimiento eruptivo. ¿Y cómo hace? Él dice que estabiliza la oclusión moviendo los dientes al lugar de la placa, lo mismo que hacemos nosotros con la ortodoncia. Entonces, esto mismo que hacemos nosotros, él lo hace de esta manera. Coloca la placa en el paciente, espera 3 a 6 meses para poder definir la oclusión definitiva y parados en este camino número 3, donde hay que compensar la altura de la placa, él dice, bueno, como hay que compensar la altura de la placa, lo que hacemos en este grupo de pacientes, construimos unos dispositivos, unos tabletops, él los llama COPA, Cráneo Mandibular Orthopedic Positional Appliance, en donde corta la placa por distal de la pieza 5 y la misma altura que tiene esa placa se la da a la pieza 6 y 7 con unos dispositivos de acrílico que mantienen idéntica altura de la placa. Retira la placa y con esos dispositivos, esos tabletops o copa colocados en el sector 6-7, manda al paciente a escanear y le pide al sistema de alineadores que erupcione los sectores laterales. Entonces, estos copas son colocados en los molares, le queda una inoclusión lateral y le pide al sistema de alineadores que erupcione lateralmente hasta contactar el sector de premolares y que sean los premolares los que sostengan la mandíbula y los dientes en el lugar correcto. Una vez que en esta fase 1 los premolares tocaron, ¿el qué hace? No mueve en esta fase 1 ningún diente, solamente hace la erupción de premolares con attachments de extrusión, por supuesto, y luego que estos premolares contactaron en una forma correcta, saca los tabletops o los copa o los onlays del sector de 6-7, le coloca contenciones al paciente y manda a una segunda fase a pedir ¿qué cosa? Que erupcione los molares y también haga el resto de los movimientos. Entonces, en esta segunda fase, lo que está pidiendo es una erupción posterior del sector para poder mantener ahora sí la mordida. Ya mantenida por premolares, ahora la mantiene con el sector de molares. En todo este proceso, él estudia la articulación para ver que no se pierda la dimensión vertical y que se siga manteniendo esa descompresión anteroposterior de la mandíbula. Obvio que le dé mejoras en la estética y le dé mejoras a nivel articular. Una vista más cercana de los que él menciona, estos tabletops o copa, y ese es el modo que él los trata, ¿sí? Entonces, una vez que uno esto lo lee y lo mira y lo ve en las revistas y demás, la única manera de saber si funciona es haciéndolo. Entonces, comenzamos con un caso clínico en donde hemos visto esta foto de este paciente con esta oclusión, con esta mandíbula tan trabada, con tan poca erupción posterior y, como dije recién, ese crecimiento incorrecto del maxilar inferior en la retroposición. Entonces, en este paciente, como primer planteo, decidimos colocar con esta disposición tan marcada, con ángulos que me permitían entender que había una falta de desarrollo del maxilar inferior, una punto A que estaba muy adelantado, agenesias dentarias, un problema articular presente con una compresión bilateral, y a este paciente no tuve mejor idea de colocarle un clamp.
un clamp que fracasó porque el paciente venía a la consulta y realmente yo me daba cuenta que ni lo usaba porque me daba cuenta que las fotos estaban de una manera que era imposible creer que los estaba usando, ni ponerse el aparato sabía. Entonces le construí una ortosis o un splint en la altura que me daba el TENS. ¿De qué sucedió? Esta placa tampoco la usaba, un paciente con una conducta complicada, entonces lo que hicimos fue decidir, bueno, vamos a tomar una mordida, con la misma mordida que tenía con el TENS, y con la placa le construimos estos dispositivos en el sector posterior, que fueron cementados con ionómero, y de esta manera, la misma altura que tenía la placa, se la pasamos a estos tabletops. Entonces ya de este modo el paciente no tenía modo de retirárselos, modo de sacarlos, y miren cuánta dimensión vertical es la que tiene ese tope, que era lo que realmente necesitaba. Y el mismo día que le cementamos los topes, miren el cambio que tuvo en su dimensión vertical. A partir de ahí, con esos tabletops cementados en el sector posterior, se le pidió al sistema de alineadores que erupcionara los sectores laterales de premolares hasta el contacto dentario y que sean estos premolares los que me mantuvieran la dimensión vertical correcta. Entonces, dejo de tener al paciente permanentemente con esto de que si usaste el aparato, te sacaste la placa. Estos tabletops son de acrílico, se cementan con ionómero y se mantienen hasta que haya contacto premolar. Estos premolares erupcionan con las medidas que nosotros sabemos de cuántos milímetros pueden erupcionar un premolar, tanto como 0,1 milímetro aproximado entre alineador y alineador, por eso que las etapas se vuelven más largas, pero acá lo que busco no es terminar antes, sino que es terminar con una salud articular como corresponde. Entonces, tiene que haber una buena colocación de attachment, el attachment no se puede salir, tiene que estar hecho con un material bueno, tengo que saber que ese ángulo que tiene el atache, el alineador debe calzar como corresponde y para poder hacer ese movimiento eruptivo. El paciente tiene que saber que ese atache no se puede salir y tiene que saber colocarse el alineador y colocarse la placa como corresponde, porque si esto no se hace, el alineador no funciona, son pocos los milímetros que mueve por mes y cuando damos cuenta que hay un error, ya vamos por el alineador número 10 y el problema arrancó mucho tiempo antes. En este caso, al paciente le dimos para poder hacer algo de aceleración dentaria para que se comprometiera más con la placa. Miren el ruido del atache. Ese clic que hace es el ruido correcto que tiene que hacer el alineador cuando es colocado y un control exhaustivo que ha tenido el paciente. Pero miren cómo mejoró su dimensión vertical transportando la altura de una línea de una placa a los tabletops que tenía el paciente. Entonces, en realidad, con este tipo de terapéutica se puede trabajar un montón. Lo que están viendo en pantalla es un paciente que ha tenido una hiperplasia condilar activa que fue tratada con una placa de ATM, que lo que hizo fue disminuir la actividad osteoblástica del paciente del lado en crecimiento, y luego que el paciente, ese SPEC le disminuyera a valores normales, se trasladó la altura de la placa a los tabletops en el sector inferior. No sé si llegan a ver en pantalla que el tabletop de la pantalla del lado derecho tiene como un escalón, porque en un principio errores que he tenido cuando los he confeccionado, no confeccionaba el tabletop o mandaba a confeccionar y no verificaba que el 5 inferior, si no tiene liberada la erupción correcta en el sector donde tiene que caer, ese movimiento no se puede realizar. Así que bueno, ven ese escalón que por eso es el motivo. Así que en realidad este tabletop lo que permite es la mantención de la altura correcta de esa placa que le coloco al paciente, que tiene toda su dimensión vertical y anteroposterior, y luego se le pide al sistema de alineadores que me erupcione los sectores laterales en donde corresponda. Entonces, permite, como el caso que vemos en pantalla, miren la dimensión vertical tremenda que ha aumentado el paciente, simplemente con la colocación de estos topes. Lo que hay que tener en cuenta es que estos pacientes no es cuestión de colocarle el tope de entrada. Estos pacientes tienen un problema articular, vertical, transversal, anteroposterior, pasan por una etapa de placa en la boca donde uno testea que esta sea la altura correcta y luego transporta la altura de la placa al tabletop. No conozco el tabletop de entrada porque si no, no sé si esa altura que le estoy al paciente obligando a tener es una altura que realmente va a ser la adecuada para que pueda tener luego. Entonces miren el cambio que ha tenido esta paciente con los tabletops cementados en la boca. Y este caso clínico, que es realmente muy, muy grande el cambio que ha tenido, desde colocado el tabletop hasta
hasta que el cierre de la mordida pasó por una etapa que si uno ve al paciente, no están las imágenes por acá, donde muchísima mordida abierta, pero muy, muy grande la mordida, y después de que ese cierre se fue cerrando de a poco, permitió que el paciente no solamente sostuviera anterovertical y anteroposteriormente la mandíbula en el lugar correcto, sino que también lo que tenía fue una disminución de sus signos clínicos y de dolor que tenía a nivel articular. Entonces, esto funciona si uno tiene un correcto diagnóstico inicial del paciente. Hoy por hoy se habla mucho que los alineadores no contemplan la parte articular, que los alineadores son solamente para alinear los dientes. Y yo creo que hoy en día tiene que haber una gran diferencia entre aquel que alinea dientes sin ningún tipo de conocimiento y aquel especialista en ortodoncia que se dedica a hacer alineadores. Yo creo que con los alineadores se pueden hacer cosas majestuosas si uno tiene el conocimiento para poder tratar a ese paciente. Hoy por hoy el diagnóstico inicial de un alineador debe ser como el de una ortodoncia, con todos los parámetros que uno tiene. Radiografía, cefalometría, radiografía de perfil, radiografía frontal, hacer un diagnóstico, un pronóstico, un plan de tratamiento, sentarme con el paciente, explicarle lo que tiene y buscar la mejor alternativa. Hoy no hay límite para el alineador, no hay límite para el tratamiento del alineador. Lo que tampoco hay límite muchas veces es de la responsabilidad del profesional para tratar a ese paciente que cree que el alineador puede hacer todo sin evaluarlo. Sin evaluación no hay tratamiento que funcione, ni con ortodoncia ni con alineadores. Y la diferencia está en el diagnóstico. ¿Qué tiene mi paciente? Ha pasado casos clínicos de un paciente que ha venido con una clase 1 y porque no le han hecho un diagnóstico correcto y le colocan un alineador, el paciente de repente termina con una mandíbula hacia atrás. Y esto es porque el paciente en realidad estaba mordiendo de una manera forzada en la clase 1. Y al colocarle el alineador 22 horas por día, lo que generó fue una relajación de los pterigoideos que hizo que el pterigoideo se fuera para atrás y le aumentara una Berger. Eso es porque no tienen un diagnóstico previo para evaluar a este paciente. Entonces, ¿hay diagnóstico en ortodoncia? Lo hay. ¿Hay diagnóstico en ATM? Lo hay. ¿Se puede tratar pacientes de ATM y pacientes, o mejor dicho, se puede tratar problemas de ATM con alineadores? Sí. Si previo traté a mi paciente de ATM con un dispositivo, lo diagnostiqué, lo pronostiqué, lo traté con un dispositivo, con una placa, donde testé que la posición en donde voy a dejar la boca con el alineador es esta y está bien, listo, arranco con el alineador. ¿En dónde voy a terminar con el alineador? Donde terminé con la placa, porque la placa me testió que el paciente vertical, transversal y anteroposteriormente estaba en el lugar correcto. Entonces, no es que con el alineador no se puede tratar, sí se puede tratar. Conocimiento previo, saber cómo tratar la ATM, con la técnica que quieran, pero tratarla de alguna manera y definir una posición, definirla. El paciente tiene que morder, muerden habitual acá, y tiene que morder para que no duela acá. Bueno, esto se transporta para que el alineador me lleve a los dientes a ese lugar, para que me mantenga la articulación en el lugar correcto. De esto se sabe cada vez más, de esto hay cada vez más investigaciones, mucha evidencia, pero hay que tener una buena percepción de qué es lo que el paciente está capacitado para recibir como paciente y qué estoy yo preparado para hacer como profesional. Entonces, ¿se puede trabajar pacientes con ATM? Se puede trabajar, entendiendo qué patologías tiene la articulación y utilizando un sistema de alineadores que acompañe al profesional, que acompañe el conocimiento de lo que el paciente tiene para poder resolvérselo. En mi caso he encontrado siempre una respuesta altamente positiva por parte de la empresa, donde cada planteo que se hace con cualquier disciplina que se nos presenta, tenemos un apoyo muy grande para poder tratarlos. Y realmente hemos tenido muchos casos resueltos de complejos, tal vez con patologías articulares, donde el paciente, luego de llevar una placa, no sé, un año y medio, a veces por problemas muy grandes, decirle al paciente, bueno, ahora venís la segunda fase que viene con brackets, y el paciente dice, después de llevar esta placa todo el tiempo, ¿me van a poner brackets? Y uno le dice, bueno, mira, hoy por hoy tenés otra alternativa que son con los alineadores, y realmente es ahí donde nos ha cambiado muchísimo esta segunda fase de tratamiento. Así que lo que tenemos que pensar es por qué nosotros como profesionales vamos a diagnosticar en una posición de oclusión en la que solamente estamos 7 minutos por día, que es la posición de oclusión, que es la que tenemos solamente cuando tragamos, porque el resto del tiempo estamos en inoclusión. Pero nuestra
diagnósticos hechos siempre en la oclusión habitual. Entonces, si la terapia con la placa o el splint es exitosa, la posición fisiológica que se logra a través del TENS, a través de los métodos que relajan la mandíbula, si esa posición es correcta, luego puedo hacer una ortodoncia para poder compensar esa placa, pero hoy por hoy también sabemos que podemos usar alineadores para poder tratar esa disfunción que tiene el paciente y compensar esa altura de ese espacio interoclusal que es patológico si yo lo mantengo en su habitual. Y es correcto si yo destrabo la mandíbula verticalmente y la dejo donde corresponde, y luego ese espacio lo consumo con placa. Así que yo creo que el futuro está acá delante nuestro. Keep Smiling forma parte de esta historia, ha permitido la incorporación de toda esta dinámica de tratamiento, bueno, y me siento orgullosa de formar parte de esta gran familia. Así que quien no busca, quien no sabe lo que busca, tampoco reconoce lo que encuentra. Para todo esto se requiere una formación para poder reconocer el problema y que no nos agarre el problema en medio del tratamiento que después nos sorprende y no sepamos qué hacer. Así que bueno, muchas gracias. Espero que algunos de ustedes nos veamos en el próximo Summit, donde vamos a hablar mucho más sobre esto y va a estar el doctor Werner Schupp y va a ser un placer poder verlo y llenarlo de preguntas como queremos nosotros. Perfecto, doctora, muchas gracias por haber dictado la masterclass. Vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas. Acá tengo una primera pregunta que la realizó el doctor Bien, Francisco José Orejuela, que dice si bien. la colocación de overlays en molares deciduas podría ser una alternativa de solución en un paciente de clase 2. Excelente pregunta. Sí, es una terapia que utiliza el doctor Oppenheimer de Brasil, donde él utiliza los overlays en la zona de 5 temporarios, ¿no? Primer molar temporario y segundo molar temporario, y eso sin ningún tipo de terapéutica actúa como un aparato directamente, permitiendo una erupción correcta del molar 6 al lugar correcto en la boca. Sí, lo utilizo y realmente es una herramienta. Si todo el mundo utilizara esto, llegarían menos casos a ortodoncia. No sé si el doctor Perfecto, doctora, Francisco muchas está en gracias. línea y si le contesté la pregunta. No se escucha eso. Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, y doctor Francisco, no sé si contesté su inquietud. Ahí respondió y puso sí, Ah, doctora, sí, Sí, gracias. doctora. Sí, doctora. perfecto, Muy amable, perfecto. muchas Sí, gracias. no, por Sí, favor, un doctora. placer. No, sí, doctora, gracias. No, no, nada. Bueno, Si tienen alguna pregunta más, pueden abrir sus micrófonos y hacerla sin problema, o por chat, por donde ustedes quieran. La doctora Andrea Caballero pregunta si los overlays tienen morfología oclusal. sí, los overlays o tabletops tienen que tener una forma oclusal. La cara oclusal tiene que representar y describir la cara oclusal de la pieza dentaria inferior. Es decir, tiene que ocluir con el superior de manera perfecta, como si fuese una cara oclusal de un molar. Perfecto. Y la última pregunta dice Jorge Rusconi, que dice que ha recibido 2 casos con sintomatología de ATM al haber usado alineadores. ¿A qué pudo Exactamente. deberse? Bueno, primero ese paciente tendría que tener previamente imágenes o algún diagnóstico o un estudio, ¿no?, de la articulación para ver cómo estaba antes del alineador, pero hay que pensar que el alineador tiene un espesor que el paciente va a utilizar en forma permanente, el superior más el inferior, la sumatoria de ambos plásticos colocados sobre las piezas dentarias. Si la articulación no está en una posición ideal y yo le pongo altura, muchas veces sobrepasarme con la altura del plástico le genera a nivel articular algún desequilibrio, ¿sí? Mismo si el paciente con el alineador uno no tiene una superficie de contacto exacta, entonces puede pasar que el ATM pivotee para algún lado o para el otro. Seguramente ese paciente previo tenía alguna patología y al colocarle el alineador se desencadenó, se desarrolló. Piensen que son 2 plásticos permanentes en la boca, ¿no? Y eso tiene una influencia directa en el fisiologismo del ATM, sin dudarlo. Por eso que es necesario un estudio previo, por lo menos una laminografía, por lo menos. Perfecto, doctora, muchas gracias por responder. No, por favor.
No sé si hay una más. ¿Alguna consulta más que quieran hacer? Bueno, doctora, dado que no hay más preguntas, le vamos a dar por finalizada a la segunda masterclass. Bueno, Muchas gracias, cómo doctora, por haber no, dictado no, la por clase. favor. Y también le queremos agradecer a todos las doctoras y los doctores por haber participado. Espero que tengan Bueno, un yo les muy gran día. comentaba que, perfecto, si tienen ahí el Instagram mío y el mail, el WhatsApp, que cualquier cosa, alguna inquietud que tengan, la puedo evacuar por ahí, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Perfecto, doctora, muchas gracias. Y que tengan un No, muy por lindo favor. día.